¿Qué son tal? Hey, ¿qué onda, chavos? Bienvenidos a Neo TV. Hoy vamos a continuar con nuestra serie What Would Jesus Do? Hoy tenemos un invitado especial, no se lo quieren perder. Esta semana tenemos nuestro challenge donde vemos a nuestros maestros humillándose con todo. Ok, así que quédense con nosotros, va a estar súper chido. Así que recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, darle like, comparte y suscríbete. A todos que están viendo de Norte, te extrañamos, Señor, todos, a Edwin, a Aarón, Esteban, a los demás, nos extrañamos todos. A Diana, todos. Hey, ¿qué onda, chavos? Yo me llamo André. El día de hoy les quiero contar un pequeño versículo que es Isaías 32:2. Este versículo dice así: cada uno será como un refugio contra el viento, como un resguardo contra la tormenta, como arroyos de agua en tierra seca y como la sombra de un peñasco en el desierto. Yo me quiero enfocar en la parte primaria que dice cada uno será como un refugio contra el viento. Entonces yo estoy leyendo este libro ahorita y el autor, que se llama Jonathan Edwards, dice que esto es un reflejo y es un énfasis, bueno, era una profecía más bien de Jesús en nuestras vidas. Entonces aquí dice que Él será como un refugio contra el viento. Así que imagínate que tú estás afuera y ves un buen de montañas llegando, ¿verdad? Entonces tú lo primero que vas a pensar es: tengo que ir a una casa porque si graniza, si hace mucho viento o si viene una tormenta, me tengo que proteger, ¿verdad? Así que entras a tu casa y estás fuera de riesgo. Entonces así es como funciona aquí. Jesús es nuestro refugio en el viento. Así que si tú ya estás refugiado en tu casa, ¿por qué vas a tener miedo? Entonces yo te quiero dejar con ese pensamiento, porque muchos de nosotros ahorita tenemos miedo, pero tenemos a Cristo como refugio. Así que no tengas miedo cuando ya estás refugiado en Él. Entonces con eso te dejo. Es algo que a mí me ha tocado mucho en mi corazón últimamente. Y una cosa más: si tú juegas Fortnite, PUBG, Call of Duty y me sigues matando a los 2 minutos que empieza a jugar, I'm coming for you. Hey, ¿qué tal, Neo? Continuamos con nuestra serie What Would Jesus Do? Y para los que no saben inglés, ¿qué haría Jesús? Esta serie, pues queremos poder ver el ejemplo de lo que Jesús hacía para nosotros poderlo seguir a Él. Y hay algo muy interesante en la manera en la que Jesús enseñaba a sus discípulos. Es que Jesús los invitaba a que lo siguieran a Él y no les daba una lección o una clase de cómo hacerlo, sino que Él mismo iba y les mostraba qué es lo que Él quería que ellos hicieran. Y hoy voy a tomar nada más un par de minutos para enseñarte acerca de algo que hizo Jesús y de lo cual tú y yo podemos aprender un montón de cosas. Y está en Marcos capítulo 1, verso 40. Marcos capítulo 1, verso 40 dice lo siguiente: un hombre que tenía lepra se le acercó a Jesús y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Y movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Sabes, mejor que leerlo, quiero mostrarte súper rápido un clip de esa escena que acabamos de leer. It's a leopard. Stay back. Cover your mouth. Don't breathe his air. Don't come any closer. It's okay, John. It's okay. Rabbi, you cannot. His disease.
please. Please. Please don't turn away from me. I won't. Lord, if you are willing, you can make me clean. Only if you want to, I submit to you. My sister, she was a servant at the wedding. She told me what you can do. I know you can heal me if you are willing. I am willing. Be cleansed. Thank you. I knew it. I knew it. I knew it. What can I ever do? Do not say anything to anyone. You don't seek your own honor. Please just do me this one thing. But what do I tell people? Go, show yourself to the priest. Let them inspect you and see that you are cleansed. Make the proper offering in the temple as Moses commanded. And go on your way. Who has an extra tunic? Just one of you, just one of you. That's enough. Green is definitely your color. Not too shabby. Bien, acabas de ver esta escena, este video de Jesús sanando a este leproso que leímos en Marcos capítulo 1. Pero ahora, tú puedes estar diciendo, ¿y qué era lo que tenía este tipo? ¿Por qué necesitaba desesperadamente que Jesús lo sanara? Y te quiero explicar muy rápido cuál era la condición de un leproso. La lepra es una enfermedad en la piel que lo que empieza a hacer es te empiezas a dar llagas y te salen algunas heridas. Y es como si tu piel, tu carne se estuviera pudriendo. Cuando vemos en la Biblia en Levítico capítulo 13 y 14, Dios da instrucciones sobre cómo tratar a la gente con lepra. Y básicamente lo que tenían que hacer con una persona leprosa era lo siguiente. Número 1, una persona que tenía lepra tenía que estar en cuarentena durante 7 días. Así como tú y yo hemos estado estos últimos días encerrados en nuestra casa. Pero imagínate una cuarentena sin Xbox, sin PlayStation. Imagínate una cuarentena sin TikTok. Entonces tenían que encerrarse durante 7 días para ver si la herida mejoraba o si empeoraba. Y luego esos 7 días se presentaban delante del sacerdote. El sacerdote revisaba las heridas y luego si la herida seguía, entonces debía encerrarse durante 7 días más. Pasados esos 7 días, el sacerdote volvía a revisar a la persona, hombre o mujer con lepra, y si la herida seguía desarrollándose, entonces a esta persona se le declaraba impuro. ¿Qué quiere decir que una persona fuera impuro? Impuro significaba que absolutamente nadie podía estar cerca de esta persona con lepra. Es decir, este hombre con lepra que acabamos de ver, al que se acerca a Jesús para ser sanado, había sido apartado de su familia, había sido apartado de sus amigos. Ahora, en Levítico 13 está la instrucción de lo que este hombre debía hacer. Una vez y se declaraba impuro, este hombre tenía que caminar por las calles con la ropa rasgada. Probablemente es para que la gente pudiera ver las heridas en su cuerpo y desde lejos
pudieran identificar que esta era una persona a la cual no te querías acercar. Número 2, decía que tenía que andar con los cabellos despeinados. Entonces imagínate, un tipo sucio y con heridas, con la ropa harapienta o rota, como si fuera un homeless o alguien que vive en la calle, y luego con los cabellos despeinados. Pero además de eso, un leproso tenía por todo lugar que caminaba, tenía que pasar gritando, impuro, impuro, impuro. Y si alguien se le acercaba y alguien quería aproximarse a la persona con lepra, este tenía que gritar, impuro, impuro. Y eso hacía que toda persona supiera que este hombre era una persona no deseada. Te pongo un ejemplo rápido, es como si has podido ir a Walmart en estos últimos días y ves que hay gente con tapabocas, otros con bolsas de plástico en la cara y otros que se ponen guantes de bolsas y cosas así. Pero imagínate que estás en el Walmart y ves a una de estas personas, pero está caminando y gritando por los pasillos, ¡Hey, tengo COVID, tengo COVID! ¿Qué crees que haría la gente? La gente saldría corriendo, no se le acercaría y irían en la dirección opuesta a esa persona. Sería una persona rechazada. Esta era la condición en la que estaba este hombre al cual Jesús se acerca. Ahora, un tipo que era despreciado, un tipo que era aborrecido, la gente le tenía asco. Y según la ley y las instrucciones en Levítico 14, tú no podías tocar a una persona con lepra porque inmediatamente tú te hacías impuro. Ahora, viendo este cuadro, ¿qué haría Jesús? What would Jesus do? Jesús se acerca a las personas no deseadas, aquellos que son rechazados por la sociedad, aquellos que son rechazados por otras personas. Jesús no los mira con desprecio, Jesús se acerca a ellos. Ahora Jesús deja que este hombre se aproxime a él. Lo normal, lo que haría el común, lo que haría el resto de las personas es cuando este leproso se acercaba, ellos hubieran corrido. Pero Jesús deja que este hombre quebrantado se acerque. Y cuando Jesús está de frente a este hombre, ojo, Jesús no ve su condición. Jesús ve más allá de su enfermedad. Jesús ve detrás de su impureza. Jesús ve detrás de lo malo que ese hombre tenía. Y es lo primero a lo que yo quiero enseñarte o invitarte en este día. Cuando tú veas a alguien, piensa, ¿qué haría Jesús? Jesús no vería el problema inmediato de la persona. Jesús no vería qué tan bueno o qué tan malo es. Jesús no vería qué tan popular o qué impopular es. Jesús ve a la persona y ve más allá de su condición. ¿Sabes? Jesús ve todo el potencial que hay en cada uno de nosotros. Finalmente, este hombre leproso termina convirtiéndose en una persona que por toda aldea que visitaba hablaba acerca de Jesús. Ahora, número 2, ¿qué haría Jesús con una persona que es rechazada o que es excluida? Mira, Jesús está dispuesto a meterse en problemas por hacer el bien para alguien. Jesús desafió la ley al tocar a este tipo que decía la ley que no lo podía tocar porque era impuro. Jesús está dispuesto a meterse en problemas por hacer el bien para alguien. Que tú y yo estemos dispuestos a meternos en problemas, que tú y yo estemos dispuestos a meter las manos y a meternos en los peores lugares para hacer el bien por alguien más. Eso haría Jesús. Ahora, hay algo que me encanta y es que, mira, Jesús es el Hijo de Dios y Jesús no tenía que tocar al leproso. Jesús era Dios, Jesús pudo haber ordenado que el leproso fuera sano, pero Jesús toca al leproso muy probablemente porque eso era lo que este hombre necesitaba. Él no solamente tenía esta enfermedad en su piel, sino que él al ser excluido, dice la gente que la lepra podía durarle a una persona 25 a 30 años. No sabemos cuánto tiempo había durado este hombre sin recibir un abrazo, sin recibir afecto, sin recibir cariño. Y Jesús ve aquello que ese hombre necesitaba, se aproxima a él, lo toca, pone su mano en él. Y este hombre no solamente recibe sanidad en su cuerpo, pero probablemente recibió propósito, se levantó su esperanza, recibió sentido y propósito para su vida. Entonces piensa en esto, o sea, Jesús está dispuesto a tocar a un hombre que era declarado impuro. El solo hecho de Jesús poner su mano sobre él, podía su enfermedad transmitirse a él, porque así era como se transmitía la lepra. Pero Jesús está incluso dispuesto a tocar a un hombre que probablemente olía mal, un hombre con sus ropas sucias. A Jesús no le importó acercarse a este hombre y tocarlo a él. Entonces, para terminar, lo resumo. ¿Qué haría Jesús? Número 1, Jesús ve más allá
de la condición de la gente, que tú y yo podamos ver más allá de la situación actual de tus amigos, de tus compañeros, y que puedas ver el propósito que hay en ellos. Número 2, Jesús abraza al que es despreciado. Jesús abraza e incluye aquello que otros rechazan, aquellos que otros echan a un lado. Jesús lo abraza, que tú y yo podamos incluir en nuestro círculo, que tú y yo podamos abrazar a aquellos que otros han rechazado. Y número 4, Jesús fue en contra de la corriente. Mientras el resto de la sociedad corría de un leproso, Jesús buscaba acercarse al leproso para darle amor, para darle propósito y para traer sanidad. Entonces, la próxima vez que estés con alguien que otros están rechazando, la próxima vez que estés con alguien que esté en necesidad, piensa, ¿qué haría Jesús? Y pon esto en práctica. Entonces, quiero orar súper rápido que esto que escuchaste hoy, este domingo, puedas aplicarlo durante esta semana, puedas aplicarlo con la gente en tu escuela, ya que regresemos a la normalidad, y que esto lo puedas guardar en tu corazón. Señor, en el nombre de Jesús, enséñanos a ser más como tú. Que cuando veamos a una persona en necesidad podamos decir, ¿qué haría Jesús? ¿Qué harías tú? Queremos, Dios, poder traer esperanza al necesitado. Queremos poder incluir a aquellas personas que son despreciados por otros. Y empieza a decirle ahí donde estás, dile, Señor, hazme más como tú. Jesús, yo quiero ser más como tú. Padre, yo te pido bendigas a cada adolescente, cada chico, chica de Neo, Señor, y que durante esta semana puedan conocerte y estar más cerca de ti. En el nombre de Jesús. I believe I can fly. I believe I can. Hey Neo, eso es todo por nuestra parte. Nos vemos la próxima semana, pero esperemos de que este video les haya gustado, y si es así, ¿por qué no se suscriben? Nos comentan, le dan like y lo más importante, comparten este video con todas las personas que conozcan. Así que, sin nada más por el momento, nos vemos.